Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es Noticias 7. Le contaremos de inmediato lo que pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Póngase cómodo que tenemos información hasta las 8 de la mañana con 30 minutos. Hoy le contaremos que se cumplió el primer mes de gestión del presidente Lenín Moreno. El mandatario ya abriendo camino para llevar a cabo varias de sus promesas de campaña, como la lucha contra la corrupción y el plan Toda una Vida. Ecuador se ubica en el puesto número 7 de la región dentro de la medición anual en productividad e innovación que elabora el Foro Económico Mundial. A nivel global, nuestro país ocupa el puesto 91 en el índice de competitividad. La Ley Orgánica de Comunicación cumplió 4 años de vigencia. La normativa facilitó, entre otras cosas, el brindar apoyo a los artistas nacionales y darles condiciones igualitarias para su promoción del trabajo. En el ámbito internacional le contaremos que una embarcación de 3 pisos con aproximadamente 150 personas naufragó en aguas del embalse Peñol Guatapé en Antioquia, Colombia. Las causas del accidente no son claras y están bajo investigación. 6 de la mañana con 31 minutos iniciamos. Se cumplió este sábado el primer mes de gestión del mandatario del presidente Lenín Moreno. Aquí le presentamos un recuento de lo que han sido sus primeros 30 días al frente del Poder Ejecutivo. Lo anunció el día de su posesión. Una de las primeras decisiones entonces fue encabezar una cruzada anticorrupción y para eso dio paso a la creación de un frente por la transparencia. Con este frente queremos instaurar un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas. En materia de comunicación, una de las decisiones más importantes fue la eliminación de los enlaces ciudadanos, dando paso a una nueva política informativa de parte del gobierno para los ciudadanos. En el ámbito económico, la decisión es fortalecer y mantener la dolarización. Tenemos que entender que la sostenibilidad de la dolarización está íntimamente ligada con ese sector externo y fundamentalmente con las exportaciones. Se dio lugar además a la conformación de un Consejo Consultivo Tributario en el que participan representantes del sector privado. El Consejo podrá emitir recomendaciones, iniciativas y propuestas. También nos comprometemos en la lucha contra la evasión y la defraudación fiscal. En cuanto a la seguridad, el mandatario expresó su total confianza y respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. Otro aspecto a destacar y que fue parte del discurso de campaña ha sido la decisión de establecer el diálogo nacional como una política de Estado. Y como complemento, en esta semana el presidente se reunió con los alcaldes de Quito y Guayaquil, dejando de lado las diferencias de carácter político e ideológico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El gobierno impulsa la campaña de valores para destacar y reconocer a personajes nacionales históricos. Le contamos más de esta iniciativa. La campaña arrancará desde este lunes y tiene como objetivo el revalorizar a personajes relevantes de nuestra historia. Que en esencia pretende recuperar o quizá rescatar a esos personajes históricos emblemáticos. En los despachos de las dependencias públicas, donde antes se ubicaba la foto del presidente de turno, se colocarán entonces cuadros o imágenes de ecuatorianos que se han relacionado con hechos históricos. La primera en ser reconocida será Manuel Espejo. La primera periodista de la Real Audiencia de Quito, que fue la enfermera de las tropas revolucionarias de la independencia. Entonces creo que esta historia oculta también nos va a servir. En el caso de Espejo, así como en los personajes posteriores, siempre se relacionará con un valor específico. Cada personaje se anclará un valor. En el caso de Manuel Espejo está anclado el valor de la solidaridad. Es una campaña transversal. Con esto, además, el gobierno busca que la ciudadanía, a través del reconocimiento de estos célebres ecuatorianos, dé valor a la identidad nacional. Lo que queremos también es reconstruir un debate necesario en nuestras unidades educativas alrededor de la investigación de estos personajes. ¿Por qué no alrededor de la investigación en sus prototipos de enseñanza, en sus currículos? Alexis Moncayo, Ecuador TV. Manuel Espejo fue periodista, enfermera, feminista y revolucionaria, una de las piezas claves en la independencia. Sus valores trascienden a la época actual, pues es una persona de lucha y constancia, quien reivindicó el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana.
María Manuela Dominga de Espejo y Aldaz es el nombre completo de una de las mujeres más trascendentes del país. Según la historiadora Jenny Londoño, Manuela, quien vivió en la época de las luchas por la independencia, se destacó por su interés por el conocimiento. Esa capacidad que ella tenía o esa lucha que ella tuvo para aprender, para ser mejor, para saber unas cosas que eran importantes para esa sociedad, para conocer la botánica, para conocer la medicina, para ayudar a los demás. Ahí hay un sentimiento también muy humanista. Se dice que fue su hermano Eugenio Espejo quien la llamó Erofilia, en honor a su amor a la sabiduría. Junto a él se convirtió en la primera mujer periodista de nuestro país. En 1792, junto con mi hermano Eugenio, logramos editar el primer periódico de la Audiencia, Las Primicias de la Cultura de Quito. Tan solo circularon 7 números. Según la historiadora, la medicina fue otra de sus pasiones. Ella se va todos los días al Hospital de la Misericordia con su hermano Eugenio Espejo y lo ayuda, y es así como aprende a ser una enfermera, a cuidar a enfermos y a tener un sentimiento muy especial de dignidad, de respeto a la dignidad de cualquier ser humano. Yo me molesté terriblemente. De Manuela Espejo se pueden decir muchas cosas, pues también fue pieza clave en la lucha independentista. El amor, que apacigua las discordias, une corazones, aplaca la crueldad e inspira la dulzura. Le dije que este mismo amor nos iba a sacar de la esclavitud y nos iba a sujetar a ciertas reglas de decencia, de honor, de amistad. Es casi una decana, digamos, de toda esa gran gama de mujeres revolucionarias que terminó finalmente en la primera revolución de América, que fue aquí en Quito. Y como no podía ser de otra manera, se la considera pionera de las causas feministas. La necesidad de que las mujeres tomen conciencia del valor que tienen. Y si salgo con vida y honra. Manuela Espejo rompe esquemas. Sus valores trascienden a las nuevas generaciones, pues fue una revolucionaria en todo el sentido de la palabra. De sensibilidad sin mencionarnos a las mujeres. Sofía Montoya, Ecuador TV. Durante la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación en el país, varios cambios positivos se registraron gracias a su aplicación. Las franjas horarias, la democratización de la comunicación y la inclusión de la información para personas con discapacidad son parte de los avances de este marco legal. La Ley Orgánica de Comunicación está próxima a cumplir un año más de vigencia, tiempo en el cual ha generado cambios positivos para la ciudadanía, lo que permite ahora tener acceso a mejor contenido y programación. Más de 400 pedidos de réplica y rectificación han sido presentados desde sectores de la ciudadanía, siendo el marco legal una herramienta para permitir cumplir con la norma y exigir de los medios de comunicación una buena práctica profesional. Brindar apoyo a los artistas nacionales y darles condiciones igualitarias para su promoción es ahora posible con la aplicación de la Ley de Comunicación, que con la supervisión del Consejo de Regulación y Dirección de la Comunicación, Corticom, ha generado espacios adecuados para mostrar el potencial de los músicos ecuatorianos. El colchón que soporta toda esta situación es la Ley de Comunicación, ¿no? Y más el tema específicamente el 1 por 1. Incluso se trabaja en un nuevo reglamento para mejorar la difusión del material de artistas nacionales. Debe estar en horarios de mayor sintonía e incluso destaca que parte de esta música nacional tiene que ser de artistas o inéditos o que acaban de elaborar su tema no menos de un año anterior a la reforma. La producción nacional también creció en espacio de proyección en horarios en donde la audiencia los pudo conocer. Anteriormente, estos eran relegados a horarios de poca audiencia. Ahora las propuestas de colectivos sociales cuentan con espacios adecuados. Desde la parte estética inclusive era muy extraño 10 o 20 años atrás ver a un presentador de televisión origen étnico distinto, es decir, de una de nuestras culturas o de nuestros pueblos originarios. Eso actualmente ya es más común. La inclusión de intérpretes en espacios informativos y comerciales, para que los grupos con personas con discapacidad auditiva puedan acceder a la información de interés social, ha cambiado la realidad de estos ciudadanos, que anteriormente eran excluidos del segmento comunicacional. Yo creo que una ley de comunicación donde se visibilice y se dé y se empodere al ciudadano de ser copartícipe de la información y de una buena comunicación es buena. Otro de los aspectos que gracias a la ley ahora se respeta es la implementación de franjas horarias, evitando con esto que programación de contenido para adultos sea observado por menores de edad.
Este sábado la Ley Orgánica de Comunicación cumple 4 años de vigencia y con ello se ha logrado cumplir con uno de los principales objetivos planteados, la democratización de la comunicación. Carlos Flores, Ecuador TV. En otro tema, las potencialidades de Ecuador que apoyan la inversión en nuevas formas de producción son reconocidas a nivel mundial por el Foro Económico Global. Según el índice, entre los países de la región, este es uno de los que garantiza la competitividad. La productividad e innovación de 138 países del mundo son motivo de medición anual por parte del Foro Económico Mundial, que determina un índice de competitividad para una periódica previsión empresarial. De ahí que, según los datos del análisis 2016-2017, Ecuador se ubica en el puesto número 7 en América Latina, por encima de Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Revela el reporte que para la medición el Foro Económico Mundial consideró primero las condiciones básicas en cuanto a instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud, educación primaria. En estos, el país de la mitad del mundo cuenta con 9.000 kilómetros nuevos en el sistema vial de primer orden, que implicaron una inversión de $7.600 millones. Las 8 hidroeléctricas se suman a los 6 multipropósitos para control de inundaciones y riego de zonas agrícolas en la costa ecuatoriana. Ambos sectores permiten optimizar la productividad agroindustrial, mientras que en la región es la nación que más ha invertido en educación con relación al Producto Interno Bruto, siendo el 2.12%. Los datos cotejados indican que el segundo segmento revisado fue la potenciación de eficiencia en educación superior, en los mercados de bienes, laboral, financiero, tamaño de mercado y preparación tecnológica. Ecuador cuenta con un agresivo plan de inversión en conocimiento y talento humano a través de la entrega de becas. Solo entre el 2007 y 2014 se otorgaron 10.000 de estos incentivos, con lo que son miles los ecuatorianos que se preparan en las mejores universidades del mundo para contribuir sus conocimientos en el cambio de la matriz productiva. Con la instalación de 37.400 kilómetros de fibra óptica, se convirtió al país en uno de los más conectados a las tecnologías de la información y comunicación en la región andina. Este 90% del territorio con cobertura de Internet fue gracias a la cooperación público-privada. Ocupando el puesto 91 a nivel global en el índice de competitividad, en un tercer segmento, Ecuador se reconoce como un país donde la innovación y la sofisticación permiten asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Más noticias. El proyecto de Código de la Salud se encuentra aún en discusión dentro de la Comisión Especializada de la Asamblea. Es un código extenso que busca ante todo un objetivo fundamental según los analistas. Es un código extenso que busca ante todo un objetivo fundamental. Uno de los objetivos fundamentales del código es proteger la salud del pueblo ecuatoriano. William Garzón es presidente de la Comisión de Salud encargada de tramitar este proyecto de ley, que sin embargo ya empezó a generar polémica. Esto porque en el artículo 263 se plantea la necesidad de contar con prescripción médica a la hora de comprar leche en fórmula. Pero Garzón aclara que eso ocurrirá en casos específicos. Lo que sí está incluido es que se requiere receta médica para la compra de sucedáneos de la leche materna. Es decir, leches que son medicadas y allí sí se necesita tener un control. Lo que es ratificado por el vicepresidente de la misma comisión, Jorge Yunda, quien asegura que no se trata de una medida restrictiva. Hay que abrir la oportunidad para la concientización, para el debate, y que no se vaya a pensar que este código pueda restringir industria, plazas de empleo. Pero reconocen que la iniciativa parte también como un mecanismo para fortalecer la lactancia materna. Debo decirle a la ciudadanía que no hay ningún sustituto para lo que significa la leche materna. Creo que se debe implementar y fortalecer los bancos de leche materna en todo el Ecuador. Algo parecido, dicen, podría suceder con los bloqueadores solares. Y hay altos índices de cáncer de piel, entonces la ciudadanía también tiene que saber protegerse. Lo cierto es que este proyecto de ley aún sigue en debate dentro de la Asamblea, por lo que de momento no existe ningún tipo de prohibición o restricción en la venta de leche en fórmula ni bloqueador solar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Este 23 de junio, el Ministerio de Salud del Ecuador recibió un reconocimiento, un premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2017 por la implementación de la Red Nacional de Salud. La ministra Verónica Espinosa recibió esta condecoración en La Haya, en los Países Bajos. Se trata de uno de los más altos reconocimientos que recibe el Ecuador por sus políticas en materia de salud. The winner is the Ministerio de Salud Pública of Ecuador with the initiative Work in Integrated Health Networks.
Fue en La Haya, Países Bajos, en medio de un auditorio con todos los países participantes, donde la ministra de Salud, Verónica Espinosa, recibió el premio por el primer lugar. Esto corresponde de forma específica al haber podido estructurar una verdadera red de salud nacional con todos los prestadores de este servicio. Así lo explica mediante un diálogo que establecimos vía Skype. Significa que nos hemos destacado en el ámbito y en la materia de salud con esta iniciativa, que es la conformación de la Red Pública Integral de Salud como un mecanismo para garantizar la cobertura y el acceso universal de la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, entre cientos de otras iniciativas que se presentan en todo el mundo. El Ecuador ganó el primer premio, existieron más de 300 postulaciones de todas partes del mundo para esta categoría. Más allá del orgullo que representa que Naciones Unidas realice este reconocimiento, lo que realmente importa son los beneficios que esta red proporciona a los ecuatorianos de forma gratuita. Unificamos la lógica de tener un sistema que atienda las necesidades de la población sin diferenciar su pertenencia a un subsistema. Entonces, las personas pueden acceder a los servicios que necesiten. Existen casos como el de la pequeña Sofía, que padecía de una enfermedad renal. Su vida se salvó gracias a la afiliación de su padre y pudo ser trasladada a un hospital internacional. La operación de Sofía estaba alrededor de $200.000. Y lo de la hospedaje en Argentina desconocíamos por completo. Si no hubiera habido este sistema que ahora hay, simplemente mi hijo hubiese muerto. Lo mismo ocurrió con Pedro, un obrero que casi pierde su mano en un accidente laboral. No me ha costado nada, estuve internado 11 días y he estado haciendo los tratamientos estos 2 meses aquí. Son solo ejemplos que reflejan por qué esta política de salud es reconocida a nivel mundial. Los ecuatorianos somos capaces de cosas grandes, somos capaces de destacarnos a nivel internacional, no nos olvidemos de eso, y nuestro sistema de salud es fuerte, nuestra red pública integral de salud es fuerte, es reconocida internacionalmente. César García, Ecuador TV. Le contamos también que Manabí conmemoró este 25 de junio 193 años de provincialización. Se realizó una sesión solemne en la que participó el vicepresidente Jorge Glass. También fueron condecoradas empresas y personas destacadas en 14 ámbitos. Picando Ando es la iniciativa microempresarial que recibió un reconocimiento en la sesión solemne por los 193 años de provincialización de Manabí. El antecedente de este emprendimiento es especial, pues su creadora fue damnificada en el terremoto y para sostener su hogar decidió iniciar su propio negocio. En el mercado local ya tiene bastante aceptación, ahora quiere llegar más lejos. A nivel nacional y a nivel internacional se reconozcan, pero no como el producto de Lorena Castillo, sino como el producto de Manabí. En total, 14 condecoraciones fueron entregadas en este aniversario de la provincia, que se constituyó como tal un 25 de junio de 1824 y cuyo territorio es mayoritariamente rural. Las autoridades locales reconocen que falta atender la vialidad del campo, que se afectó en la temporada de lluvias de este año. Esa es la preocupación, que el agricultor ya tiene sus productos listos y tiene que sacarlo. Que eso es lo que le hemos pedido, que nos ayude principalmente en el área rural, que por este invierno, que prácticamente fue un fenómeno que se nos dio, ¿no? El prefecto recordó en su discurso lo trabajado en las vías, pero además dijo que también son prioritarias las obras de mitigación para prevenir los estragos de invierno, así como la falta de agua en verano. Pero nosotros no podemos hacer los proyectos grandes porque eso significa bastante recursos. Entre esas macroobras está el sistema de riego Carrizalchone, que sufrió daños en el terremoto del año pasado. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, confirmó que el Comité de la Reconstrucción ya cuenta con los estudios que hizo la prefectura y que ahora se asegura el financiamiento. Probablemente el financiamiento chino para la reparación del Carrizalchone, entonces ya está priorizado. Lo que cuesta, me parece que son 17 millones. Se informó además que está por definirse la ciudad manabita, en donde se desarrollará la propuesta de campaña sobre el plan de vivienda. El plan Casa para Todos ha sido una decisión del presidente Lenín Moreno Garcés, que uno de los grandes pilotos, el más importante quizás, arranque en la provincia de Manabí. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. 4 dirigentes sociales de Pastaza recibieron el indulto de parte del presidente Lenín Moreno. El decreto fue suscrito el pasado viernes.
La noticia circuló el viernes durante el desarrollo del gabinete ministerial. De primera mano fue la secretaria de la Política, Paola Pavón, quien informó a los medios de comunicación. Ya están firmados, son 4 casos más, no soy la persona indicada, esto lo está tratando directamente la ministra de Justicia. Los análisis se hacen caso por caso y es del Ministerio de Justicia el organismo encargado de elaborar los informes que finalmente son conocidos por el mandatario. Fue un indulto que favoreció a 4 personas. Ustedes recordarán que la semana anterior también pudo ser beneficiario del indulto el ciudadano Patricio Mesa. Esta decisión se enmarca dentro del ámbito del diálogo nacional propuesto por el presidente Moreno. Un diálogo en donde nos vemos entre iguales, en donde también las organizaciones sociales saben que el análisis pasa caso por caso, que no hemos hablado de generalizar la medida porque no es posible. La ministra de Justicia aclaró que los demás casos se encuentran en fase de revisión y aún no existe una fecha para conocer la resolución presidencial. Nos tomamos el tiempo para hacer una revisión del caso, es sí una prioridad, pero no puedo señalar fechas límites, ni tope, ni mucho menos. La organización, la CONAIE, pues está en su derecho de establecer, de expresar hasta algunas fechas, pero la verdad el ministerio pues tiene sus propios tiempos, hace una revisión exhaustiva. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 6 de la mañana con 50 minutos. Les invito a revisar lo que reseñan nuestros portales electrónicos. Recuerde que los medios públicos están a su servicio. Vamos de inmediato a la Agencia Pública de Noticias Andes. Delfín derrota 2-1 a Barcelona y se perfila como ganador de la primera etapa del Campeonato Nacional de Fútbol. Esto en el mundo del deporte. Vamos a revisar también en el ámbito cultural. Música y productos ecuatorianos fueron parte de la fiesta del español en China. Avanzamos con nuestro recorrido. Reformas no pueden terminar en una ley de comunicación a la medida de los medios. Así lo indica Carlos Ochoa, titular de la Supercom. Ecuador volará en el Mundial de Parapente, esto en el ámbito turístico. Bellos paisajes los que tiene nuestro país. Y la Ley Orgánica de Comunicación cumple 4 años en medio del asedio e intentos por reformarla. Vamos ahora de inmediato al decano de la prensa nacional, diario El Telégrafo. El Código Administrativo es una defensa para el ciudadano. Recuerde usted que a través de este portal podrá conocer lo que pasa en el ámbito de la economía, también de la justicia, de la sociedad y por supuesto de la cultura. Vamos a ver otra información, a ver si es que nos amplían un poquito nuestros compañeros en la producción para contarles un poco más de los titulares que reseña diario El Telégrafo. 5 países le dicen no a las drogas con Festival Atlético. Y tenemos también otra información que usted podrá ampliar, por supuesto, ingresando simplemente a la página electrónica de Diario El Telégrafo. Y ahí está, en el logo 7, su canal 7, Televisión Pública, también están colgados los programas más importantes y relevantes que construyen, por supuesto, a este país en el ámbito de la educación y la cultura. Tenemos, por ejemplo, Pulso Político con nuestro compañero Carlos Rabascal, que vendrá de inmediato a construir también Pensamiento Crítico. Tenemos a Javier Lazo con Palabra Suelta y, como no, también al mediodía, ese programa en el que nosotros construimos, por supuesto, el debate al interior del seno familiar. A las 8 de la mañana con 30 minutos también vendrán nuestros compañeros de Café TV y usted podrá verlo a través de nuestro portal de los medios públicos en todo el planeta. Tenemos que hacer una pausa, pero le dejamos con las condiciones del tiempo en cada una de nuestras ciudades. Esta es su Televisión Pública. Me hice una nueva amiga en el cole. Se llama Eva. Una película ganadora de premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Con una historia que te llegará al corazón. ¿Cómo te llamas? Alba. En primer plano, Alba. Domingo, 22 horas. Como una
Santo Domingo celebra sus bodas de oro. 50 años de cantonización y te invita a disfrutar de su cultura. Diversidad, gastronomía, aventura. Del 16 de junio al 3 de julio, forma parte de nuestras bodas de oro. Santo Domingo, capital de la diversidad cultural del Ecuador. Alcaldía 2014-2019. Dos hombres con dos visiones totalmente opuestas sobre la supervivencia se aventuran en uno de los paisajes más áridos del planeta. Usaré cada recurso que tenga para aislar este refugio para nosotros. Es un lugar muy peligroso. Si caes aquí, mueres. El instructor de técnicas de supervivencia, Cody Landin, y el veterano de operaciones especiales, Joe Tetay. Dos hombres con diferentes tácticas de supervivencia muestran cómo mantener el calor. Sobrevivientes extremos, lunes, 20 horas. Un diluvio, un cataclismo, un acto de Dios. Dice la Biblia que solamente Noé y su familia sobrevivieron. Pero, ¿la gran inundación fue solo una historia? ¿O un evento catastrófico que alteró el curso de la historia humana? Nat Geo nos trae Diluvio Universal, este martes 20 horas. Hitoko desde niña fue soñadora. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Pero ahora sus deseos son trabajar muy fuerte. ¿A qué viene todo esto? Y convertirse en una modista profesional. Alargué el diseño para que las piernas no asomaran demasiado. Su talento impresionante le ayudará a acercarse a sus sueños. Hice el cuello parecido al de un kimono. Gracias a ustedes, creo que salió bien. Clavel, de lunes a viernes 19:30. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando Ecuador TV. El día de hoy tendremos 3 entrevistas. Tendremos a la señora ministra de Industria y Productividad, Eva García, también tendremos a César Coronel Jones y luego tendremos a Carlos Páez. ¿Qué temas vamos a tratar con cada uno de ellos? Sigan en nuestra sintonía y se van a enterar de a poco. Muy buenos días, Eva García, que ya se encuentra en los estudios de Guayaquil. Las MIPYMES son fundamentales y terminan siendo una herramienta estratégica para el desarrollo del Ecuador. De acuerdo a las estadísticas, existen 1.200.000 aproximadamente MIPYMES, pero que constituyen un gran disparador en la generación de empleo y adicionalmente, de acuerdo a las estadísticas, habría que contrastar, dicen las estadísticas que generan el 52% del Producto Interno Bruto, lo cual significaría 52.000 millones de dólares. Eva García, muy buenos días. ¿Cuál va a ser la política del gobierno nacional y cuál va a ser la importancia y la trascendencia que desde la política pública se le va a dar a las MIPYMES? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. La política del gobierno respecto de las MIPYMES va a ser una política que en realidad es continuación y reforzamiento de muchos apoyos para este sector. Como todos sabemos, la mayor parte de las empresas de forma universal son MIPYMES, son pequeñas, medianas y microempresas que contribuyen a la economía significativamente y que sobre todo generan la mayor cantidad de empleo. Esta política nuestra va a estar encaminada al apoyo no solo con desarrollo de los encadenamientos productivos para hacer que estas pymes tengan mercado, tengan compradores ciertos, sino además con un desarrollo de tecnologías, con un apoyo a la innovación, que es un tema que en realidad está a la orden del día en todo el mundo
y sobre todo va a ser un apoyo directo en la parte de financiamiento. Tenemos algunos proyectos y programas con la Corporación Financiera, con la banca pública, que van a servir para que estas empresas puedan resolver lo que ha sido quizás su mayor dificultad, que es acceder al financiamiento. Aunque este problema para acceder al financiamiento en realidad se da porque quizás hay poca capacidad para preparar proyectos que estén a la altura de ser aprobados, y en ese sentido nosotros vamos a tener un apoyo técnico y un acompañamiento a las empresas, porque a veces se favorece mediante incubadoras o mediante cualquier mecanismo, a más de la iniciativa propia, por supuesto, se favorece que existan estas empresas, pero no perduran en el tiempo. Muchas de ellas terminan antes de los 2 años, y eso es lo que queremos evitar. La política la vamos a orientar también al acompañamiento para hacer que estas empresas sean realmente permanentes en el tiempo y que puedan seguir generando economía, producción. Ahora, señora ministra, en ese sentido, ¿cuál es la causa por la cual no son sostenibles en el tiempo? ¿Es una falta de capacidad de gestión de las propias MIPYMES, falta de apoyo de la banca pública fundamentalmente, la carga tributaria a lo mejor y la carga laboral a lo mejor se necesita reconceptualizarla para ajustarla a las micros, pequeñas y medianas? Creo que es un poco de todos estos factores que usted acaba de decir, y en general del sistema financiero, y eso es algo que nosotros vamos a revisar. Estamos en conversaciones primero con la banca pública, que es pues quien sostiene sobre todo las políticas del gobierno, pero con la banca privada también vamos a conversar, porque es necesario, si estamos empeñados en el cambio de la matriz productiva, es necesario diversificar producción, generar nuevos productos, traer la innovación. En realidad, todos los países que han despegado es haciendo realmente uso y práctica de la innovación, y sobre todo adaptando lo que producimos a la demanda. ¿Qué se demanda dentro del país y qué se demanda en los mercados internacionales? ¿Habría posibilidad de incluir en toda esta hoja de ruta, llamemos así, la inclusión de la academia para fortalecer a las MIPYMES, considerando que dentro de las MIPYMES, siendo la mayor generador de empleo, considerando que tiene el 52% del Producto Interno Bruto, habría que, uno, clasificarla de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a los territorios, pero en ese sentido, a lo mejor falta ese apoyo de acompañamiento, sobre todo a las micros y pequeñas, señora ministra. Claro, todos son actores importantes y la academia más que todo, y en ese sentido está considerado. El día de mañana tenemos un evento internacional conmemorando el Día de las Pymes, y ahí está considerada la academia. Tenemos ejemplos de emprendimiento de los llamados startups, tenemos también la parte financiera. Estamos en conversaciones ya con el CENESID y con algunas universidades para precisamente poder dar este apoyo a las MIPYMES. El ministerio en sí está también organizando una red de centros de desarrollo empresarial ciudadano que van a estar inicialmente en todas nuestras oficinas en el país. Son como 20 centros que vamos a crear, donde no solo se va a dar la asistencia técnica y la orientación en financiamiento y las conexiones necesarias, sino que además este centro va a servir para acompañar a las pymes. Lo que le decía cuando iniciamos nuestro diálogo, que muchas fallecen en el camino, precisamente por falta de acompañamiento, porque quizás necesitan más conocimiento, más preparación, relacionamiento y cómo hacerlo con el sistema financiero, sea público o privado. Entonces, con esto queremos convertirnos en un instrumento de apoyo a las MIPYMES. Y también a la economía popular y solidaria, porque nuestro presidente ha hecho declaraciones expresas en este sentido. Ahora bien, ¿cuáles serían las oportunidades que tienen las MIPYMES? Hablando de mercado, uno es el mercado interno, uno es el mercado local y otro es el mercado externo. ¿Cuál es el aporte que tendría las MIPYMES en términos sobre todo de generar divisas, que el país lo requiere a efectos de seguir fortaleciendo la dolarización, ya que mayor ingreso de divisas significa mayor distribución de aquellos en los mercados locales? El impacto, el efecto y el papel que tienen las MIPYMES es muy importante en la economía. Ya
Usted anunció algunas cifras que dan cuenta de su significación en la economía, pero además hay algo muy importante. Las MIPYMES, por ser pequeñitas, a veces no pueden abastecer una demanda grande. Entonces aquí viene la formación de consorcios. También vamos a trabajar en la asociatividad de las MIPYMES, porque esto es necesario para poder presentar una oferta fortalecida que pueda tener no solo calidad, sino también periodicidad y que puedan cumplir con sus compromisos, que es una parte muy importante cuando alguien quiere comprar o cuando tenemos una demanda del exterior, la periodicidad y el cumplimiento. Entonces, todos esos aspectos van a ser tratados, están considerados en la política, y el día de mañana particularmente vamos a tener un tratamiento exhaustivo de todos estos temas, porque incluso vamos a tener aquí dirigentes empresariales de cámaras de la pequeña y mediana industria, de la pequeña y mediana empresa, de la micro, académicos, vamos a tener expertos internacionales, vamos a ver modelos que son exitosos en otros países, para de esta manera poder quizás dar una guía y que sea un punto de arranque a esta política que el Ministerio tiene definida para este sector tan importante de la producción. La necesidad de generar entonces economía de escala a través de la asociatividad, bajar la estructura de costo, alivianarla para ser más competitivo en los mercados. Ahora, y con esto termino, Eva, el tema de, perdón, señora ministra, con esto termino, el tema productividad es una tarea pendiente en el Ecuador. Hay que ser productivos para poder ser competitivos también. Por supuesto, y ese es uno de los puntos principales. Sí, y las empresas tienen también que tomar conciencia de que durante un momento se puede dar ciertos apoyos, pero la empresa tiene que aprender a ser competitiva y poder marchar sola, volar sola. Esos apoyos precisamente es lo que nosotros estamos empeñados en dar, y en esto tenemos una gran alianza público-privada con las cámaras, con las instituciones que hacen formación de las empresas, con la parte financiera. Tratamos de cubrir todos los aspectos que son necesarios para que esta MIPYME pueda ser exitosa y en realidad posicionarse como una gran fuerza. Es la primera fuerza empresarial del país realmente. El día de mañana se celebra este evento del Día Mundial de las MIPYMES. ¿De qué horas a qué horas y dónde se va a realizar, señora ministra? Estamos en el Centro de Exposiciones Quito, Salón Los Caras, en la Avenida Amazonas y Atahualpa. Tenemos el foro, el nombre completo es Foro Impacto, Retos y Oportunidades de las MIPYMES en el Ecuador. Bueno, esperemos que entonces se reviente el aforo del centro de exposiciones. Es tremendamente importante para el desarrollo del país, y considerando que también hay que comenzar a ver la distribución de las MIPYMES en el territorio ecuatoriano. Las agendas de desarrollo de las provincias y de las regiones deberían apalancar y fortalecer este tipo de iniciativas, las MIPYMES. También deberían los GATS incluirse dentro de la política pública. Señora ministra, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos, y los esperamos en el evento de mañana. Encantado, ahí de estar. Bueno, nosotros continuamos con nuestras entrevistas en los estudios de Ciudad de Quito. Ya tenemos la presencia de César Coronel Garcés, abogado, con quien vamos a hacer un análisis de la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia. César Coronel Garcés, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, se han planteado algunas reformas y ha generado algo de polémica, desde la tenencia compartida, desde la necesidad de informar o rendir cuentas con base al uso de las pensiones alimenticias y otros temas más. En ese sentido, ¿cuál es el análisis a priori que hace César Coronel Garcés? Buenos días, Carlos. Un abrazo a quienes nos ven a través de la señal de Ecuador TV. Gracias por la oportunidad. Sin duda alguna, la reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia es una reforma importantísima, muy necesaria. Sin embargo, hay que legislar, y estoy seguro que así lo va a hacer la Asamblea, no tanto para beneficiar a la madre como para beneficiar al padre, que era un poco la lectura que antes teníamos respecto a cómo debía legislarse, sino en beneficio sobre todo del menor. Y por ello hay cosas interesantes, como por ejemplo justamente lo que tú decías, esta triple modalidad de tenencia, pues no, la tenencia uniparental, cuando solo uno de los dos padres va a tener la tenencia del menor, la tenencia compartida, cuando se establece un régimen mixto, ¿verdad?, en el que un padre lo tiene al niño unos días, la madre otros días, se tienen eso sí que poner de acuerdo respecto a los plazos, periodos, fechas importantes, y régimen de visitas también cuando estos periodos de tenencia son muy largos, ¿verdad? Y también la tenencia por parte de un tercer familiar cuando ni el padre ni la madre están en aptitud de, digamos, tener al menor.
Es importante anotar que el proyecto de ley prevé que para poder establecer el régimen de tenencia ideal para el caso puntual debe determinarse a través de varios elementos. Primero, el acuerdo de los padres, pues no, si hay un acuerdo ya de los padres deberá ser tomado en cuenta. Sin embargo, si este acuerdo no beneficia a los intereses del menor, el juez puede revisarlo, y en caso de que no haya un acuerdo, se deberá justamente buscar el interés del menor, escuchando al menor de edad en razón de sus necesidades y su edad y todos los criterios que hay que determinar también con los aspectos técnicos, Ahora, etcétera, pero vamos ¿no? a lo siguiente de la tenencia. Es decir, a ver, a veces el indicador de divorcio en el Ecuador es tremendamente elevado, yo diría uno de los más elevados incluso de la región, lo cual significa ya de por sí que nos lleva a una situación de tenencia de los menores de edad, de las personas o de los niños y adolescentes menores de edad. ¿A dónde quiero ir, César? Significaría entonces que esa tenencia, ya sea uniparental, ya sea compartida o ya sea de un tercero, tendría que ser analizado bajo parámetros de beneficios del niño y del adolescente. ¿Cómo abstraemos dentro del tema de la tenencia que no tenga relación directa con la pensión alimenticia? Porque un elemento de subsistencia, de formación del niño, evidentemente es el poder financiar su educación, pero no necesariamente es lo único. La relación padre-hijo, madre-hijo son fundamentales. ¿Nuestros jueces están preparados para poder hacer un análisis integral sobre esto? El Consejo de la Judicatura está haciendo grandes esfuerzos para capacitar y entrenar a los jueces para que justamente puedan tomar decisiones acertadas. Y lo que indicas es muy cierto. Lamentablemente en el pasado se daban casos en que los jueces tomaban decisiones no necesariamente pensando en el menor. Ahora bien, el tema de la tenencia no tiene ninguna vinculación legal, por lo menos con la pensión. No debería, y digamos la ley lo establece así y en la reforma también lo plantea, en tal sentido que inclusive aun cuando el menor esté bajo la tenencia del padre, el padre igual tiene también la obligación de pagar la pensión alimenticia. Recordemos que hay un régimen, entre otros, de tenencia compartida. Pero algo que es importante y que mencionabas tú al inicio de esta entrevista es que hay otras novedades, como por ejemplo el régimen interesante de rendición de cuentas. Y digo yo, es interesante y creo yo que es también necesario. Sin embargo, el proyecto de ley debe de alguna manera limitar, reglar, normar este derecho de los padres, de los alimentantes, y obligación que sería para las madres o el padre, porque a veces puede ser el caso inverso, pues no. ¿En qué sentido limitarlo? Respecto a qué documentos se deben aparejar a esta rendición de cuentas, qué gastos, qué rubros, qué conceptos se pueden o no incorporar como parte de ese gasto de pensión alimenticia, bajo qué criterios se puede pedir la rendición de cuentas, en qué plazos. O sea, no puede ser que se pida siempre que el padre lo quiera, debe haber un plazo establecido legalmente, es decir, cada 6 meses, qué sé yo, cada un año. Ya el legislador con con mucho tino, estoy seguro, lo van a establecer, pero el proyecto no lo trae, y es una de las observaciones que yo he planteado, establecer un procedimiento reglado respecto a esta rendición de cuentas, que repito, es un tema interesantísimo, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, otra incorporación novedosa es el tema de que para la pensión alimenticia se deberán considerar a ambos padres y no lo que habíamos venido haciendo, que se consideraba únicamente al padre, pues no, para el pago de la pensión. Es importante y es interesante. Sin embargo, creo yo, y ahí otra observación al proyecto de ley, esto debe implicar un análisis de proporcionalidad, porque hay casos en que el padre gana más que la madre, o hay casos inversos también en que la madre gana más que el padre. Pero también es importante que se tome en cuenta, y hay una sentencia ya de la Corte Constitucional respecto al trabajo en el hogar, es decir, quien tiene al menor a su cargo, tema de cuidado, temas de alimentación, etcétera. Está haciendo un aporte tremendo. Totalmente, y eso debe ser valorado económicamente en el momento de establecer la proporcionalidad de la pensión alimenticia. Ahora, el tema es cómo determinas el tema de la pensión alimenticia, porque en el pasado los jueces lo que establecían es cuánto ganas y sobre el ingreso bruto, como que si no hubiera gastos de por medio. Entonces, ahí había una distorsión que afectaba evidentemente la capacidad de pago o de poder financiar esa pensión alimenticia. Excelente pregunta, porque me da la oportunidad de conversar sobre esa tabla que se ha venido utilizando ya durante mucho tiempo, una tabla que cada año se actualiza, ¿verdad? Pero que básicamente establece lo que indicaste, es decir, un porcentaje fijo del ingreso del padre es lo que se determina como pensión alimenticia, lo cual tiene una doble dimensión posible. Una, es muy probable, y existen casos, y yo los he visto y los he tenido que llevar profesionalmente, de pensiones exageradas para menores
que en algunos casos, como no hay esta rendición de cuentas, se presta para abusos. O casos de pensiones exageradamente reducidas que implican mermar los derechos, digamos, fundamentales del menor. Por lo tanto, yo creo que, sin embargo, digamos, la tabla ha sido, digamos, una especie de término medio para tratar de establecer criterios generales. Sí creo yo que esta reforma es una oportunidad importantísima para poder determinar si es o no viable, digamos, cambiar de alguna manera esta forma de cálculo, porque sí, efectivamente puede prestarse para las dos dimensiones, tanto una pensión exagerada como una pensión que no alcance. ¿Cómo poder evaluar también las gestiones de los jueces que están encargados en el tema de la niñez, familia, mujer y adolescencia? Porque también para todo es conocido, y ahorita no nos vamos a poner una venda en los ojos, que también se ha prestado para grandes temas de corrupción a nivel de juzgados de niñez y adolescencia, y en Guayaquil sobre todo. Sin duda alguna, y digamos, debo reconocer los grandes esfuerzos que hace el Consejo de la Judicatura, sobre todo a nivel de transparencia en la gestión de los jueces. Se han tomado muchas medidas de prevención justamente de temas de corrupción. Sin embargo, digamos, estas cosas pueden seguir sucediendo y hay que buscar por ello, y es fundamental, y lo está haciendo la Judicatura, no solo capacitar y entrenar a los jueces, sino también evaluarlos de manera permanente. Evaluarlos no solamente en su gestión administrativa, sino incluso también en ciertos aspectos respecto a la aplicación de la norma. Y yo creo que eso es fundamental y va a ayudar mucho a que justamente se busque en las decisiones judiciales el beneficio del menor. Y es justamente la invitación que yo hago a cómo se debe plantear, analizar esta reforma. Ahora, ¿qué reforma se está haciendo en términos de la privación de libertad de uno de los padres que incumpla estas sentencias o estas resoluciones? Bueno, hoy por hoy, si usted adeuda más de 2 meses de pensión alimenticia, tiene una sanción de 30 días de prisión. Si no cumplen esos 30 días, 60, y se puede extender hasta 180. Con la ley no reformada. La ley no reformada, la ley actual. Sin embargo, el proyecto de ley plantea que esta modalidad se mantenga únicamente para aquellos casos de los padres que han cometido fraude para ocultar sus ingresos, que han cometido alguna ilegalidad para evitar la pensión, ¿verdad? Y por eso no han pagado. Eso se mantiene. Sin embargo, hay que arreglarlo bien porque se puede prestar para subjetividades por parte del administrador de justicia. Segundo caso que trae el proyecto de ley, que antes no existía, que es la prisión parcial. Es decir, que el padre de familia va a ingresar a la cárcel a las 9 de la noche y saldrá a las 6 de la mañana para continuar con sus actividades normales. Y trae una tercera modalidad el proyecto de ley, que es la utilización de un dispositivo electrónico en el tobillo del alimentante para acompañarlo durante todas sus actividades y de esa forma verificar y que el juez tenga un control de que esta persona no tenga una actividad económica, porque es justamente el argumento por el cual dice no obtener dinero para pagar la pensión. Ahora, sobre el régimen segundo del que hablé, la prisión parcial, si hoy usted tiene muchos casos de padres que aún con la prisión total no pagan, yo no sé qué tan útil sea esta prisión parcial. Habrá que analizarlo. La prisión nunca debió ser la respuesta. Es decir, meter preso al padre que no paga nunca debió ser la respuesta. Sin embargo, en algunos casos ha funcionado y en algunos, a pesar de eso, no. Pero ahora la figura va a contemplar padre o madre. Padre o madre, claro. Bueno, siempre debió ser, es más, en la letra estricta de la ley siempre debió ser así. Lamentablemente en la aplicación siempre se ha buscado, digamos, una cuestión uniparental. ¿Qué pasa cuando una de las partes induce a un error al juez? ¿Hay sanciones establecidas? Excelente, pero antes nada más termino de decir algo sobre el dispositivo electrónico. Para mí el tema del dispositivo electrónico, entiendo la voluntad que tenía el expresidente Correa en establecerlo dentro del proyecto de ley. Sin embargo, me parece que tiene una doble dimensión. Me parece innecesario. ¿Por qué? Porque hoy existen modalidades de trabajo desde el hogar, teletrabajo, por internet, puede ser, por ejemplo, un community manager, no necesita salir de su casa y, sin embargo, está realizando una actividad productiva. Pero no todos tienen esa especialidad. No, de acuerdo. Y segundo, que creo yo que utilizar este dispositivo para el alimentante atenta contra la intimidad y la privacidad de la persona. Entonces, además de ser innecesario, atenta contra un derecho. Ahora bien, respecto a la pregunta, sí, el código trae también esta novedad respecto a cómo se va a utilizar, digamos, el tema de buscar arreglar de mejor manera para que estos abusos de alguna manera no sigan sucediendo.
Es decir, pero va a haber una sanción, si una de las partes induce a un error al juez, ¿va a haber algún tipo de sanción para esa parte? Por supuesto, incluso para las empresas, y esto es una novedad que no traía la ley anterior y que le incorpora el proyecto de ley respecto a qué pasa si, por ejemplo, la empresa donde trabaja el alimentante maquilla la información, acepta una renuncia voluntaria con intención maliciosa de ocultar el ingreso, maquilla el ingreso, modifica el sueldo, oculta los datos de ingresos extra, utilidades, etcétera. Todo este tipo de cosas van a ser sancionadas por parte del juez a las empresas que oculten esta información. Y por supuesto, todos aquellos alimentantes que de alguna manera fraudulenta eviten pagar la pensión, tendrán la sanción que ya establece la ley respecto a la prisión total. César Coronel Garcés, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, un abrazo. Hacemos una breve pausa y regresamos ya con Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, con quien vamos a hablar sobre las investigaciones que se están realizando en relación al caso Odebrecht. Venimos de inmediato. El sol es la estrella que dirige el ritmo diario de la vida en la Tierra. Por todo el mundo, las vidas de los animales son regidas por el trayecto del sol a través del cielo. Como respondan las distintas especies, será la diferencia entre el éxito o el fracaso, la vida o la muerte. Este es solo un día como cualquiera en nuestro extraordinario planeta. Especiales de la BBC. 24 horas, la noche, este miércoles, 20 horas. Santo Domingo celebra sus bodas de oro. 50 años de cantonización y te invita a disfrutar de su cultura. Diversidad, gastronomía, aventura. Del 16 de junio al 3 de julio, forma parte de nuestras bodas de oro. Santo Domingo, capital de la diversidad cultural del Ecuador. Alcaldía 2014-2019. A quien madruga un buen café le ayuda y este es tu mejor café. Tendremos temas de salud y una delegación nos visita desde los bancos. Esto y mucho más, señores, aquí en Café TV, 8:30 por Ecuador TV. Las cosas que vienen, que topan, que forman, que pesan, que hacen que todo se aprenda. Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, se encuentra con nosotros para hablar sobre el tema de Odebrecht, el tema del metro, las investigaciones que se están realizando. Recordemos que hace por lo menos un par de semanas, si no me equivoco, se realizó un allanamiento a las oficinas del metro de Quito. Carlos Páez, bienvenido. ¿Cómo esto va a afectar a la ejecución? Porque esto es una preocupación de la ciudadanía. O sea, se está investigando el tema, hubo un allanamiento, pero ¿cómo afecta al desarrollo de la ejecución y ejecución de las obras? Buenos días. Efectivamente, esta es una de nuestras preocupaciones fundamentales, que la situación judicial que enfrenta Odebrecht no afecte la construcción del metro, y estamos permanentemente haciendo vigilancia y seguimiento de aquello, y en realidad, más allá de dificultades técnicas normales en un proyecto de esta complejidad y envergadura, el tema es que el proyecto marcha de acuerdo a lo planificado, es decir, en 36 meses terminaría efectivamente la construcción. Es decir, al momento se están respetando los cronogramas, tanto de inversión de obra como de ejecución. Sí, y esto tiene que ver también con la robustez que tiene la planificación del proyecto, que estableció una arquitectura financiera a través del financiamiento de los organismos multilaterales, que ha estado ocurriendo de acuerdo a lo planificado. Y dentro de la construcción propiamente dicho, a más de la fiscalización y la administración del contrato, que son hechos legales, nosotros establecimos esta figura de una gerencia técnica conformada por gente de muchísima experiencia en este tema
tema de metro, que ha podido ir subsanando sobre la marcha algunas dificultades que se van presentando, habida cuenta de que, si bien los estudios son de bastante detalle, ya en la construcción se presentan ciertas situaciones que esta lógica de la planificación que se estableció en su momento han permitido que el proyecto avance conforme lo planificado. La preocupación es, como hay un tema de carácter legal por todos conocido, es decir, y existe un consorcio, se escuchaba o se lo mencionó en un momento que Odebrecht salía del consorcio. ¿Qué pasó con eso? Bueno, esto es lo que nosotros conocemos formalmente. Fuimos informados de que Odebrecht había anunciado su decisión de salirse, luego su decisión de no salirse, lo cual ha generado, ¿no es cierto?, cierto conflicto al interior del consorcio entre la empresa brasileña y el socio español, que es la empresa Acciona. Recordemos además que, aparte de la investigación fiscal sobre el tema Odebrecht en el Ecuador, existe una investigación de carácter regional, y una pata que tiene esta investigación es lo que se está haciendo en Colombia sobre estas dos empresas, Acciona y Odebrecht, y el drenaje del río Magdalena, que parecería que tiene algunas implicaciones con el contrato del metro en Quito. Entonces, nosotros lo que decimos es que, más allá de verificar que las cosas marchen de acuerdo a cronograma y que se minimicen los impactos de esta investigación, el otro tema que nos preocupa grandemente es la situación jurídica de Odebrecht, de tal manera de que la Fiscalía reciba todas las facilidades para que complete su investigación. El allanamiento de hace 15 días nos llama profundamente la atención y nos preocupa, porque no es, como el alcalde trata de minimizar, un pedido de información. Es un hecho judicial, policial, como un allanamiento, que efectivamente llama a la obligación que tiene la administración municipal, y en eso como concejales hemos insistido, de brindar las facilidades para que la Fiscalía investigue efectivamente este tema y llegue a conclusiones sobre la legalidad de lo actuado. En este sentido, ¿qué relacionamiento pudiese tener el Metro de Quito con lo que se está investigando en Colombia? La hipótesis que maneja la Fiscalía colombiana es que podría haber existido un pacto colusorio en términos de decir, porque allá lo que ha ocurrido es que la empresa española se retira pocos días antes de presentar la oferta para que la empresa brasileña sea adjudicataria del contrato del río Magdalena. Y acá lo que existe es una posible cesión de la participación de Odebrecht a la empresa española. Entonces, la Fiscalía colombiana está efectivamente haciendo esas averiguaciones. De hecho, el allanamiento a las oficinas del Metro de Quito ocurre 2 días después de la reunión entre el fiscal general de Colombia y la fiscal subrogante del Ecuador, en donde tratan efectivamente este tema. Pero ahí pudiese haber varios problemas, un problema de carácter administrativo y un problema de carácter legal, porque cuando un consorcio suscribe un contrato con una institución del Estado, no puede ceder las acciones sin previo autorización de la entidad contratante. Por lo menos debería ser así. Y en el marco contractual del Metro de Quito existe esta posibilidad efectivamente de la cesión de acciones sobre la base de una autorización del contratante, en este caso el municipio de Quito. Además, con una particularidad, cuando nosotros inquirimos respecto a esta posibilidad antes de la firma del contrato, habida cuenta del escenario complejo de Odebrecht, hay cláusulas contractuales en donde cada uno de los miembros del consorcio tiene una responsabilidad solidaria e indivisible por el 100% del contrato. Esto lo digo en términos de garantizar la marcha del proyecto, en términos de la construcción y la inversión que se hace ahí. Pero estos temas, digamos, son los que tiene que investigar finalmente la Fiscalía del Ecuador, y en eso es lo que nosotros hemos insistido frente a la administración municipal, que más allá del discurso de la persecución política, de tratar de desviar la atención, efectivamente exista el flujo de información requerido y las facilidades para que la Fiscalía pueda llegar a término en esta investigación. Carlos Páez, tú has mencionado algo que para mí esto es clave. Hay la responsabilidad y la obligación solidaria e indivisible. ¿Qué significaría esto? Significa que si Odebrecht, por A, B, C, Z motivo, se ve impedido en términos de intervenir en el desarrollo de este contrato, Acciona
como representante del consorcio, tiene la obligación de continuar con el contrato independientemente de los problemas de Odebrecht. Así es, y esto lo requerimos nosotros antes de la suscripción del contrato, tener la seguridad de que efectivamente es así, de tal manera de que más allá de las negociaciones entre Acciona y Odebrecht por la participación accionaria, lo que no puede existir es el pretexto de eso no me tocaba a mí. Es decir, la empresa española tiene responsabilidad por el 100% de la obra y viceversa con la empresa brasileña. De tal manera de que hemos cuidado de que en el contrato existan estas salvaguardias frente a la eventualidad que ya sabíamos estaba experimentando la compañía Odebrecht. Pese a ello, la alcaldía decidió firmar con este consorcio y como concejales el esfuerzo que hicimos fue tratar de determinar que al menos contractualmente estas eventualidades estaban adecuadamente cubiertas. Este tema de carácter legal, estos temas de carácter legal, más aún el caso de Odebrecht, que es un tema que ha tenido una trascendencia regional, también en España tengo entendido que hay problemas con esta empresa. Vamos a lo siguiente, pone nervioso por lo general a los financistas, por más organismos multilaterales que sean. Estos organismos multilaterales han pedido, han solicitado información, están haciendo una auditoría en términos de la utilización de los recursos que están otorgando ellos en cuanto al uso de fondos en la obra en sí. ¿Qué han dicho los financistas? A ver, en primer lugar, digamos que este es un contrato, o más bien dicho, un proyecto muy sólido que parte de su robustez es el proceso de negociación con las multilaterales. Recordemos que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Banco Europeo de Inversiones acordaron financiar este proyecto y en las cláusulas de ese financiamiento se establece un seguimiento riguroso de los multilaterales sobre las decisiones del proyecto, que siguen siendo responsabilidad de la contratante, pero demandan que cada uno de los temas relevantes obtenga una figura que se llama la no objeción, es decir, que los multilaterales conocen estas decisiones relevantes y están de acuerdo con su ejecución. Por tanto, un elemento de la garantía de que las cosas estén marchando adecuadamente es justamente esta estructuración financiera que se realizó en la época del exalcalde Barrera, en la que se establecía estos niveles de responsabilidad para básicamente blindar en lo posible este proyecto frente a las eventualidades que hoy estamos atravesando. ¿No existe, por tanto, riesgos de paralizar el flujo financiero proveniente de las multilaterales por contingencias de carácter legal de Odebrecht? Existe el riesgo y depende de la administración del contrato que le corresponde a la empresa Metro de Quito el que se subsane el requerimiento de información de los multilaterales y el que se haga un seguimiento y una fiscalización milimétrica del proyecto de tal manera de impedir que estas dificultades judiciales afecten el flujo financiero y por tanto la marcha del proyecto. Eso es justamente lo que decía al inicio, una de las principales preocupaciones que como concejales de país hemos expresado. Estos temas judiciales tienen que llegar a término, pero deben tomarse los arbitrios y medidas para evitar en lo posible, porque el riesgo existe, que afecten el flujo de la inversión y la obra en la construcción. La presencia del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, ¿significa un apoyo moral al metro o significa una necesidad de más requerimientos financieros y que el gobierno nacional se los daría? Más que un apoyo moral, yo creo que lo que el gobierno nacional desde la época del expresidente Correa y ahora ratificado con tanto entusiasmo y convicción con Lenín Moreno, es bastante más que un apoyo moral, son 750 millones de dólares. Pero eso ya estaba establecido. Y los avales soberanos o las garantías soberanas para que el municipio pueda contraer el resto del tramo de deuda que le faltaría para cerrar la brecha que todavía Pero eso existe. ya estaba establecido, me refiero si va a haber un aporte adicional. Se requiere la contratación de 400 y algo millones de dólares, que 100 millones podrían provenir de la institución que financia la exportación de bienes y servicios de España, el FIEM que se llama, y está en construcción, digamos, el crédito para 330 millones
que necesitan del aval o de la garantía del gobierno nacional, lo cual fue ofrecido en la administración anterior y por supuesto ratificado por el presidente Moreno y su equipo económico. Así que desde ese punto de vista la participación del gobierno nacional es clarísimo respecto a este proyecto concebido en el marco de la Revolución Ciudadana de la Alcaldía de Barrera, apoyado más que moralmente, financieramente por el gobierno nacional y ahora ratificado ese apoyo por parte del presidente Moreno. Ahora, los concejales se han reunido con el alcalde. ¿Qué ha dicho el alcalde en relación a todas estas solicitudes de información que él menciona? A veces nos deja preocupados la falta de gestión que existe al respecto. El día viernes en la noche tuvimos una reunión del Consejo para tratar la situación de Odebrecht dentro del consorcio y la respuesta del alcalde es absolutamente insatisfactoria. Nos dice casi textualmente, el 3 de mayo, hace mes y medio, mandamos una carta preguntando y hasta ahora no nos contestan. ¿A quién mandó la carta? Al consorcio. Y dice, hasta ahora no nos contestan. Nosotros enérgicamente en la sesión del viernes hemos demandado del alcalde que exista la gestión, la insistencia de tal manera de que estos temas no nos cojan por sorpresa, sino que por el contrario podamos desplegar un plan de contingencias racionalmente establecido de forma que ante la eventual salida de Odebrecht por decisión propia o por los problemas judiciales que enfrenta, el municipio esté preparado para verificar que en el terreno, en el personal clave, en el flujo de inversiones, en el traspaso de responsabilidades, se están tomando los mecanismos que garanticen que no van a haber obstáculos más allá de lo que evidentemente podría generarse. Carlos Páez, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, hemos terminado el día de hoy Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal, como siempre. Ustedes sacan siempre las conclusiones. Un fuerte abrazo. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Revista Barcelona edición 10. Máximo Banguera, al mejor nivel, en su mejor momento profesional y personal. Ganamos a Botafogo en su casa. Un triunfo que demuestra que estamos hechos para llevarnos la Copa Libertadores. De nuevo ganamos en el Atahualpa. El campeón dejó atrás a la Católica. Barcefest, una fiesta amarilla que desea institucionalizarse. Cristian Alemán, entre los mejores jugadores de la Copa. Jimmy Montanero, una gloria BSC, que ha dado todo por su equipo. Todos los partidos de las fechas que ha jugado el ídolo. Además, busque los códigos QR, escanéelos con su celular y vea las entrevistas exclusivas de jugadores, directivos y más novedades amarillas. Ya en circulación. Encuéntrala en Pharmacies, Fibeca, Supermaxi y Mi Comisariato o con tu canillita favorito. A solo $3. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, @revista BSC. Oh man. Café TV. El lugar donde compartes, te diviertes y aprendes. De lunes a viernes a las 8:30. En la casa gusta café, a la mañana. Lunes 26 de junio y tenemos más noticias para compartir con todos ustedes. Gracias por su preferencia. Me acompaña como cada jornada mi compañero Abraham Verduga desde la ciudad de Guayaquil. Un excelente inicio de semana, Vane. Vamos de inmediato con la información. Se cumplió este sábado el primer mes de gestión del mandato del presidente Lenín Moreno. Aquí les presentamos un recuento de lo que han sido sus primeros 30 días al frente del Ejecutivo. Lo anunció el día de su posesión. Una de las primeras decisiones entonces fue encabezar una cruzada anticorrupción y para eso dio paso a la creación de un frente por la transparencia. Con este frente queremos instaurar
un ente legítimo y necesario en el que el gobierno y la sociedad civil unan sus fuerzas. En materia de comunicación, una de las decisiones más importantes fue la eliminación de los enlaces ciudadanos, dando paso a una nueva política informativa de parte del gobierno para los ciudadanos. En el ámbito económico, la decisión es fortalecer y mantener la dolarización. Tenemos que entender que la sostenibilidad de la dolarización está íntimamente ligada con ese sector externo y fundamentalmente con las exportaciones. Se dio lugar además a la conformación de un Consejo Consultivo Tributario en el que participan representantes del sector privado. El Consejo podrá emitir recomendaciones, iniciativas y propuestas. También nos comprometemos en la lucha contra la evasión y la defraudación fiscal. En cuanto a la seguridad, el mandatario expresó su total confianza y respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Va a haber una muy buena relación, una relación de respeto, una relación de diálogo permanente y al igual que estamos haciendo con todas las otras instancias de la sociedad, no haremos absolutamente nada para ustedes sin que ustedes participen, sin que sean parte de aquello. Otro aspecto a destacar, y que fue parte del discurso de campaña, ha sido la decisión de establecer el diálogo nacional como una política de Estado. Y como complemento, en esta semana el presidente se reunió con los alcaldes de Quito y Guayaquil, dejando de lado las diferencias de carácter político e ideológico. Alexis Moncayo, Ecuador TV. El gobierno impulsa la campaña de valores para destacar y reconocer a personajes nacionales e históricos. Conozcamos más de esta iniciativa en la siguiente nota. La campaña arrancará desde este lunes y tiene como objetivo el revalorizar a personajes relevantes de nuestra historia. Que en esencia pretende recuperar o quizá rescatar a esos personajes históricos emblemáticos. En los despachos de las dependencias públicas, donde antes se ubicaba la foto del presidente de turno, se colocarán entonces cuadros o imágenes de ecuatorianos que se han relacionado con hechos históricos. La primera en ser reconocida será Manuel Espejo. La primera periodista de la Real Audiencia de Quito, que fue la enfermera de las tropas revolucionarias de la independencia. Entonces creo que esta historia oculta también nos va a servir. En el caso de Espejo, así como en los personajes posteriores, siempre se relacionará con un valor específico. Cada personaje se anclará a un valor. En el caso de Manuel Espejo está anclado el valor de la solidaridad. Es una campaña transversal. Con esto, además, el gobierno busca que la ciudadanía, a través del reconocimiento de estos célebres ecuatorianos, dé valor a la identidad nacional. Lo que queremos también es reconstruir un debate necesario en nuestras unidades educativas alrededor de la investigación de estos personajes. ¿Por qué no alrededor de la investigación en sus prototipos de enseñanza, en sus currículos? Alexis Moncayo, Ecuador TV. Las potencialidades de Ecuador que apoyan la inversión en nuevas formas de producción son reconocidas a nivel global por el Foro Económico Global. Según el índice, entre los países de la región es uno de los que se garantiza la competitividad. La productividad e innovación de 138 países del mundo son motivo de medición anual por parte del Foro Económico Mundial, que determina un índice de competitividad para una periódica previsión empresarial. De ahí que, según los datos del análisis 2016-2017, Ecuador se ubica en el puesto número 7 en América Latina, por encima de Argentina, Paraguay, Bolivia y Venezuela. Revela el reporte que para la medición el Foro Económico Mundial consideró primero las condiciones básicas en cuanto a instituciones, infraestructura, ambiente macroeconómico, salud, educación primaria. En estos, el país de la mitad del mundo cuenta con 9.000 kilómetros nuevos en el sistema vial de primer orden, que implicaron una inversión de $7.600 millones. Las 8 hidroeléctricas se suman a los 6 multipropósitos para control de inundaciones y riego de zonas agrícolas en la costa ecuatoriana. Ambos sectores permiten optimizar la productividad agroindustrial, mientras que en la región es la nación que más ha invertido en educación con relación al Producto Interno Bruto, siendo el 2.12%. Los datos cotejados indican que el segundo segmento revisado fue la potenciación de eficiencia en educación superior, en los mercados de bienes, laboral, financiero, tamaño de mercado y preparación tecnológica. Ecuador cuenta con un agresivo plan de inversión en conocimiento y talento humano a través de la entrega de becas. Solo entre el 2007 y 2014 se otorgaron 10.000 de estos incentivos, con lo que son miles los ecuatorianos que se preparan en las mejores universidades del mundo para contribuir sus conocimientos en el cambio de la matriz productiva.
Con la instalación de 37.400 kilómetros de fibra óptica, se convirtió al país en uno de los más conectados a las tecnologías de la información y comunicación en la región andina. Este 90% del territorio con cobertura de Internet fue gracias a la cooperación público-privada. Ocupando el puesto 91 a nivel global en el índice de competitividad, en un tercer segmento, Ecuador se reconoce como un país donde la innovación y la sofisticación permiten asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El proyecto de Código de la Salud se encuentra aún en discusión dentro de la Comisión Especializada de la Asamblea. Es un código extenso que busca ante todo un objetivo fundamental según los asambleístas. Es un código extenso que busca ante todo un objetivo fundamental. Uno de los objetivos fundamentales del código es proteger la salud del pueblo ecuatoriano. William Garzón es presidente de la Comisión de Salud encargada de tramitar este proyecto de ley, que sin embargo ya empezó a generar polémica. Esto porque en el artículo 263 se plantea la necesidad de contar con prescripción médica a la hora de comprar leche en fórmula. Pero Garzón aclara que eso ocurrirá en casos específicos. Lo que sí está incluido es que se requiere receta médica para la compra de sucedáneos de la leche materna. Es decir, leches que son medicadas y allí sí se necesita tener un control. Lo que es ratificado por el vicepresidente de la misma comisión, Jorge Yunda, quien asegura que no se trata de una medida restrictiva. Hay que abrir la oportunidad para la concientización, para el debate, y que no se vaya a pensar que este código pueda restringir industria, plazas de empleo. Pero reconocen que la iniciativa parte también como un mecanismo para fortalecer la lactancia materna. Debo decirle a la ciudadanía que no hay ningún sustituto para lo que significa la leche materna. Creo que se debe implementar y fortalecer los bancos de leche materna en todo el Ecuador. Algo parecido, dicen, podría suceder con los bloqueadores solares. Y hay altos índices de cáncer de piel, entonces la ciudadanía también tiene que saber protegerse. Lo cierto es que este proyecto de ley aún sigue en debate dentro de la Asamblea, por lo que de momento no existe ningún tipo de prohibición o restricción en la venta de leche en fórmula ni bloqueador solar. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Manabí conmemoró este 25 de junio 193 años de provincialización. Se realizó una sesión solemne en la que participó el vicepresidente Jorge Glass. También fueron condecoradas empresas y personas destacadas en 14 ámbitos. Picando Ando es la iniciativa microempresarial que recibió un reconocimiento en la sesión solemne por los 193 años de provincialización de Manabí. El antecedente de este emprendimiento es especial, pues su creadora fue damnificada en el terremoto y para sostener su hogar decidió iniciar su propio negocio. En el mercado local ya tiene bastante aceptación, ahora quiere llegar más lejos. A nivel nacional y a nivel internacional se reconozcan, pero no como el producto de Lorena Castillo, sino como el producto de Manabí. En total, 14 condecoraciones fueron entregadas en este aniversario de la provincia, que se constituyó como tal un 25 de junio de 1824 y cuyo territorio es mayoritariamente rural. Las autoridades locales reconocen que falta atender la vialidad del campo, que se afectó en la temporada de lluvias de este año. Esa es la preocupación, que el agricultor ya tiene sus productos listos y tiene que sacarlo. Que eso es lo que le hemos pedido, que nos ayude principalmente en el área rural, que por este invierno, que prácticamente fue un fenómeno que se nos dio. El prefecto recordó en su discurso lo trabajado en las vías, pero además dijo que también son prioritarias las obras de mitigación para prevenir los estragos de invierno, así como la falta de agua en verano. Pero nosotros no podemos hacer los proyectos grandes porque eso significa bastante recursos. Entre esas macroobras está el sistema de riego Carrizalchone, que sufrió daños en el terremoto del año pasado. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, confirmó que el Comité de la Reconstrucción ya cuenta con los estudios que hizo la prefectura y que ahora se asegura el financiamiento. Probablemente el financiamiento chino para la reparación del Carrizalchone. Entonces ya está priorizado. Lo que cuesta, me parece que son 17 millones. Se informó además que está por definirse la ciudad manabita, en donde se desarrollará la propuesta de campaña sobre el plan de vivienda. El plan Casa para Todos ha sido una decisión del presidente Lenín Moreno Garcés, que uno de los grandes pilotos, el más importante quizás, arranque en la provincia de Manabí. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. En otro tema, 4 dirigentes sociales de Pastaza recibieron el indulto de parte del presidente Lenín Moreno. El decreto fue suscrito el pasado viernes.
La noticia circuló el viernes durante el desarrollo del gabinete ministerial. De primera mano fue la secretaria de la Política, Paola Pavón, quien informó a los medios de comunicación. Ya están firmados, son 4 casos más, no soy la persona indicada, esto lo está tratando directamente la ministra de Justicia. Los análisis se hacen caso por caso y es del Ministerio de Justicia el organismo encargado de elaborar los informes que finalmente son conocidos por el mandatario. Fue un indulto que favoreció a 4 personas. Ustedes recordarán que la semana anterior también pudo ser beneficiario del indulto el ciudadano Patricio Mesa. Esta decisión se enmarca dentro del ámbito del diálogo nacional propuesto por el presidente Moreno. Un diálogo en donde nos vemos entre iguales, en donde también las organizaciones sociales saben que el análisis pasa caso por caso, que no hemos hablado de generalizar la medida porque no es posible. La ministra de Justicia aclaró que los demás casos se encuentran en fase de revisión y aún no existe una fecha para conocer la resolución presidencial. Nos tomamos el tiempo para hacer una revisión del caso, es sí una prioridad, pero no puedo señalar fechas límites, ni tope, ni mucho menos. La organización, la CONAIE, pues está en su derecho de establecer, de expresar hasta algunas fechas, pero la verdad el ministerio pues tiene sus propios tiempos, hace una revisión exhaustiva. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Sin drogas puedes vivir fue el mensaje de esperanza con el que a través de una feria llegó el Ministerio de Salud a los habitantes de Chongón. En la misma se presentó la ruta de atención integral por el consumo de sustancias estupefacientes. Los habitantes de la parroquia urbana Chongón comentaron que hace tiempo dejó de ser un lugar tranquilo. La comunidad y las autoridades reportan un penoso incremento del consumo de drogas que acarrea otros delitos. Como se dice vulgarmente, debajo de las piedras, que uno tiene que estar en zozobra. Uno tiene que estar en zozobra porque se están viendo cosas feas. Hay un alto consumo de drogas en chicos adolescentes. Entonces, como Ministerio de Salud Pública, lo que queremos propender es evitar que más chicos caigan en las manos de las drogas. Los adolescentes y niños se han convertido en las víctimas. Los representantes de las instituciones educativas reconocen la realidad que los aqueja, por lo que esperan una mayor colaboración de otras instancias. Para que nos ayuden un poco más con el control en los exteriores, porque muchas veces el ingreso de estas sustancias pues se da al inicio de clase. En el parque central de la parroquia se congregaron padres y madres junto a sus hijos para conocer a través de diferentes actividades la ruta de atención integral para personas con uso y consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. La Feria de Salud, impulsada por el Distrito 9 de la Zona 8, llevó un mensaje de esperanza para los más vulnerables. Que sepan que el Ministerio de Salud Pública tiene en cada centro de salud, tiene psicólogos y médicos preparados para poder atenderlos, que tenemos tratamientos ambulatorios intensivos y tenemos también un tratamiento de internamiento. No nos damos cuenta, no prestamos atención y cuando damos cuenta ya es quizás demasiado tarde. La exposición titulada Sin drogas puedes vivir incluyó charlas de alimentación, concursos de murales e intervenciones artísticas con la participación de estudiantes de instituciones fiscales y particulares de la Vía a la Costa en Guayaquil. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y este domingo en todas las capitales provinciales del país se desarrolló el Festival Atlético 5K, Yo Vivo Sin Drogas, Tú Decides, organizado por la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía. En esta 7ª edición de la carrera, la policía consiguió romper un récord Guinness al lograr la firma de más de 86.000 actas de compromiso en la lucha contra las drogas. Tras varios meses de seguimiento, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, detuvo a 7 personas y decomisó media tonelada de clorhidrato de cocaína en el cantón Playas. Se presume que el alcaloide sería trasladado hacia Guatemala. El jefe antinarcóticos de la Zona 8 reconoce el accionar ciudadano en el último golpe al narcotráfico efectuado en el cantón General Villamil Playas. Las labores que ha realizado la policía es con un gran apoyo de la comunidad. La comunidad en Playa se siente satisfecha con el trabajo que está haciendo la Policía Nacional, la Fiscalía y todos aquellos que integramos la seguridad ciudadana. Fueron algunas semanas de vigilancia al extraño movimiento en torno a una casa cercana al mar y a una pista de aterrizaje. Las investigaciones determinaron que la droga llegó desde Colombia. Son viviendas que han sido previamente, en días anteriores, arrendadas para poder cometer el ilícito. En el operativo fueron detenidos un ciudadano español y otro colombiano, así como 5 ecuatorianos. En su poder, 15 maletas cargadas con al menos 500 kilos de cocaína en bloques con varios distintivos.
4 vehículos también están retenidos. Se manejaba la hipótesis de que efectivamente a través de lanchas rápidas se transportaba esto hasta un buque nodriza, donde efectivamente transportaban la carga mayor que se trasladaba bien a Guatemala, a Europa, y fondeaban necesariamente las lanchas en ese lugar. La audiencia de formulación de cargos contra los sospechosos del delito de tráfico de estupefacientes se desarrolló en la misma jurisdicción. Mirta Carrillo, Ecuador TV. La Policía Nacional, en un trabajo articulado con la Fiscalía, realizó 8 allanamientos en los cantones Cuenca y Santa Isabel de la provincia de Azuay. El operativo de inteligencia se ejecutó tras varias denuncias sobre un presunto delito de captación ilegal de dinero. El hecho se habría detectado hace más de 3 meses y consistía en captar depósitos de dinero con cifras mayores a los $300. Los depositantes, en cambio, luego de un tiempo determinado, comenzaban a recibir intereses elevados por sus depósitos. En los allanamientos, Fiscalía y Policía encontraron varias evidencias que de inmediato pasan a ser parte de las investigaciones. 3 personas fueron detenidas en Cuenca y 2 en el cantón Santa Isabel. La modalidad de esta empresa impulsadora sería MT Coin, Banco del Futuro, cuyo sistema financiero es el Bitcoins, moneda virtual. Una vez conocido por la ciudadanía, era promocionado y administrado desde las oficinas de la entidad privada, ubicada en sectores estratégicos de las diferentes ciudades, en donde se captaba diariamente dinero con una base desde $300 en adelante, con proyección de inversión a 10 meses, y en el transcurso del tiempo se podría recibir bonos de manera diaria y mensual. Los resultados fueron 5 personas aprehendidas, 3 mujeres, 2 hombres. Este operativo fue realizado en la ciudad de Cuenca y en Santa Isabel. El Consejo Metropolitano de Quito comenzó a tratar el incremento de pasajes del transporte urbano. Según los ediles, no hubo socialización ni tampoco un estudio técnico del proyecto. Es el primer debate. El informe fue conocido en el Pleno del Consejo y apunta a incrementar los pasajes para el transporte urbano en Quito. Los concejales advirtieron que el texto, de casi 200 hojas, se les entregó a última hora y por eso no han podido estudiarlo. Mario Guayasamín aseguró que jamás el proyecto sobre el alza de pasajes se socializó con la ciudadanía. No ha habido diálogo, no ha habido socialización y con esto nosotros insistimos. No nos ponemos a espaldas de esta responsabilidad, pero sí exigimos que haya el tiempo necesario para este análisis. Por su parte, Ivonne Baumlique sostiene que no existe un estudio técnico que justifique un alza de pasajes. Aparte de eso, añadió, los choferes también piden compensación o subsidio. Hacen una presentación en PowerPoint que no tiene ningún fundamento, ni no tenemos nosotros por escrito, no tenemos certificado para decir que hay una firma de responsabilidad en donde dice quién hizo los estudios, en qué bases técnicos. Desde la bancada de Alianza País impulsará un alza, siempre y cuando exista el debido sustento técnico. Hay que estudiarlo, analizarlo con conciencia, ver también cuál ha sido el grado de participación del lado del sector del transporte, ver si hay mejorías en realidad, como lo presenta el informe del secretario de Movilidad. En las calles, la ciudadanía ya muestra su descontento frente a una posible alza en el precio de los pasajes del transporte urbano. Creo que la subida de pasajes nos va a afectar el 100%. Y también el servicio es malo porque a veces van bien llenos, ni paran bien, uno se escapa a caerse de los buses. El 30 de junio vence el plazo del convenio que se firmó entre el municipio y representantes de los transportistas. Porque para que se incremente los pasajes tendrían que dar un mejor servicio, ¿no? En el estudio de la Dirección de Movilidad del municipio se plantea la posibilidad de subir a 30 centavos el pasaje, un incremento de 5 centavos para el transporte urbano, pero además que se siga manteniendo el subsidio. Carlos Flores, Ecuador TV. El fin de semana en las vías de la capital se registraron 2 accidentes de tránsito. En la Panamericana Norte un bus se volcó y en la Simón Bolívar una mujer falleció tras el impacto de su vehículo contra un poste. Fue pasadas las 6 de la mañana de este sábado que los equipos de emergencia recibieron la llamada que alertaba del volcamiento de un bus de la cooperativa Otavalo en el sector de Oyacoto. Hemos localizado al conductor, se encuentra estable en una casa de salud de Calderón con custodia policial. El accidente provocó heridas en varios de los pasajeros que fueron trasladados de inmediato a casas de salud en el norte de Quito. En el lugar se encontraron 14 pacientes, de los cuales fueron transportados en su mayoría de inicio para estabilización al hospital de Calderón. Como cuerpo de bomberos hemos atendido esta emergencia con 2 unidades
unidades contra incendios, una unidad de rescate y 2 vehículos de comando de incidentes. Las causas del accidente son materia de análisis para la Policía Nacional. Tenemos una huella de ronceo que nos presume que existe tal vez una pérdida del control físico al momento de la curva. Aunque testimonios de pasajeros y familiares de heridos darían cuenta que la razón sería el exceso de velocidad. Comenzó a acelerar, como que querían pasar otro carro. De ahí ya no sentía más, ya sentía un pozazo de tierra en mi cabeza, de ahí ya no sé. Algunas versiones que venía en exceso de velocidad, como la bajada ya es bastantes curvas, perdió el control del vehículo. Mientras tanto, en la Simón Bolívar, a las 9 de la mañana, un automóvil conducido por una mujer de aproximadamente 20 años chocó contra un poste a la altura de la Universidad Internacional. La joven mujer falleció en el siniestro. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Una clínica privada del norte de Guayaquil que no se responsabiliza por la muerte de una policía en sus instalaciones. Los primeros datos indican que la cabo segundo de policía Joana Cabezas, de 29 años de edad, se habría realizado una lipoescultura el jueves 22 de junio con un médico quien alquiló el quirófano en el mencionado centro de salud. Por la muerte de la gendarme, quien era agente de la DINAPEN, se mantiene una investigación por parte de las autoridades sobre una supuesta negligencia médica. Cambiamos de tema para contarles que el legado histórico del recinto El Buijo se destaca con las fiestas de su creación. El sitio que hace 180 años fue un cuartel del Libertador Simón Bolívar crece ahora como punto turístico en la provincia del Guayas. La riqueza cultural de la costa ecuatoriana se demostró en el inicio de las festividades del recinto El Buijo histórico perteneciente al cantón San Borondón. El creciente poblado se asienta a orillas del río Babahoyo, en cuyo malecón se efectuó una feria gastronómica que atrajo a turistas de zonas aledañas. ¿Le ha costado elegir entre los platos típicos? Sí, bastante, sí. Pero elegí cazuela, muy rico. Tampoco no soy por acá, viene a visitar nomás por acá y todo. Está bien sabroso. El plátano, el pescado, el pato, la gallina y el chancho estuvieron entre los principales ingredientes de los platillos del festival que unió costumbres y sabores en manos de las moradoras de este rincón del Ecuador. Alegría porque estamos sirviéndole a nuestra comunidad. Que haya turismo, que la gente venga y nos visite, que hay buena sazón. El arte de los sanborondeños también se hizo presente en la conmemoración. Fernando Vargas moldeó el barro dando vida a vasijas, maceteros y platos ante la mirada de los turistas, mientras que Fernando Carrión y su hijo daban rienda suelta a sus creaciones en sombreros. Lo que es el campo, las canoas, siempre hacemos lo que es gallo, que es una de las tradiciones, los caballos, la garza que es representativa de San Borondón. Es que el sitio hace 188 años fue un cuartel del Libertador Simón Bolívar, quien dirigía al ejército colombiano y donde el 27 de junio se firmó el Tratado del Buijo, que puso fin a las hostilidades que sufría Guayaquil por parte del Perú. Al momento existe una planificación municipal para rescatar el legado del lugar. Construir las caballas típicas primero para apoyarlos a ellos en sus ingresos económicos, pero también vamos a hacer juegos infantiles, los baños, muelles, restaurantes al río. Las festividades en el Buijo histórico continuarán durante la semana con premiaciones a los mejores barrios, una misa de acción de gracias, el pregón estudiantil y el acto conmemorativo en el Monumento a Bolívar. Mirta Carrillo, Ecuador TV. En España, los pueblos de Ecuador, Perú y Bolivia han celebrado este fin de semana el Inti Raymi, Fiesta del Sol, que marca el inicio del solsticio de invierno. Ecuador, Perú y Bolivia se unen para celebrar la fiesta del Inti Raymi, Fiesta del Sol. Este ritual marca el inicio del solsticio de invierno para los pueblos andinos del hemisferio sur. Rendirle tributo al Dios Sol, a la Madre Tierra, agradecerle por todo lo que nos brinda. Su origen histórico se remonta a los inicios del Imperio Inca en el Cusco, aunque también tuvo especial relevancia en el norte andino de Ecuador. Una interculturalidad basada en nuestra tradición, en nuestra identidad, una identidad que tiene que ver con nuestro pasado rico, milenario, con nuestro caminar de hoy y con la perspectiva que tenemos al futuro. La celebración en España incluye rituales de danza, música y un despliegue de color en los atuendos de los grupos de danza. Está hecho de alpaca, diseñado casi artesanalmente, especialmente estos que son de figura. Todo bordado es
manual, no es en máquina ni nada de eso. Entonces todos los adornos cuestan muy caro. Pues este céntrico Parque del Retiro donde nos encontramos ha sido el escenario elegido para celebrar esta tradición milenaria que ha congregado a ciudadanos de los 3 países. Después del ritual, la jornada ha dado paso a la convivencia y a actividades más lúdicas. Una información para Ecuador TV. Noticias del mundo, al menos 9 personas perdieron la vida y 28 están desaparecidas luego de que una embarcación con aproximadamente 150 personas naufragara en Guatapé, Colombia, mientras atravesaba las aguas de la represa El Peñol. De acuerdo a la gobernación de Antioquia, 24 personas fueron atendidas en el hospital luego del incidente del que se investigan las causas y al que acudieron a prestar ayuda miembros de los bomberos, la Fuerza Aérea Colombiana y personal especializado en la búsqueda de personas en el agua. El Parque Doñana, ubicado en Andalucía, España, está en emergencia luego de que un incendio se propagara sin control en las últimas horas. Las llamas iniciaron la noche del sábado en el límite del espacio declarado como reserva natural y ahora amenazan al Centro de Conservación del Lince Ibérico, que ya fue desalojado. Las carreteras aledañas fueron cerradas, lo que dejó a cerca de 50.000 personas atrapadas. Las autoridades sospechan que el incendio, que aún no ha sido controlado, no se produjo por causas naturales. Y este domingo un camión cisterna cargado de combustible se accidentó en la ciudad de Bahawalpur, en Pakistán, provocando heridas a 117 personas y la muerte de 149, entre ellas 20 niños. Según reportan medios locales, el conductor perdió el control del vehículo que se volcó y empezó a derramar combustible, que varias personas empezaron a recoger. Aproximadamente 40 minutos después ocurrió la explosión. De acuerdo a los últimos reportes de medios locales, ya suman 24 el número de personas fallecidas luego de un deslave ocurrido el sábado en la provincia de Sichuan, en China. Las intensas lluvias de los últimos días habrían provocado el alud que dejó caer cerca de 18 millones de metros cúbicos sobre una aldea local. Equipos de emergencia con más de 3.000 efectivos continúan con las tareas de rescate en busca de sobrevivientes. Bien, son las 8 de la mañana, 4 minutos, y de esta manera despedimos este servicio informativo. Vale. Así es, Abraham, excelente jornada para ti, para toda la gente que se conecta a través de Canal 7. Ya viene la comunidad, como indicaste, pero le dejamos con las condiciones del tiempo en nuestras principales ciudades.